Hola, bienvenidos a mi canal. El tema de hoy es ¿qué significa Islam en el Corán? Realizaré este corto video citando al autor inglés Sam Gerrans en su análisis de la palabra Islam. No creo que a Dios le interese el faccionalismo. Cuando miro las estrellas, cuando miro el sol, a un bebé recién nacido, cuando miro una flor y miro cualquier religión organizada, no veo ninguna correlación entre los dos. Creo que Dios es asombroso y creo que la religión organizada aplasta esa iniciativa de la gente. La palabra Islam es un sustantivo abstracto que simplemente significa sumisión. Los musulmanes tradicionalistas tratan esta palabra como un nombre propio, llamando su religión de esta manera. La religión islámica, con sus creencias fundamentales de los 5 pilares y de lo que es halal, permitido, o haram, no permitido. Esto ha sido para confundir su tipo, de un sustantivo abstracto a un sustantivo concreto. Y en ese proceso de transmutación residen todos los poderes del sacerdocio. Por eso yo en lo personal me refiero a ellos como hadithers o sectarios, ya que han formado sectas religiosas con términos árabes del Corán, cosa de lo que el Corán está completamente en contra. Para elaborar más esta idea, miremos otro sustantivo como la paciencia. Y sí, efectivamente, Dios nos recomienda ser pacientes. Pero no es para que le pongamos una P mayúscula a la paciencia y nombremos una religión organizada llamada paciencia, cuyos integrantes son los pacientes. Bueno, esto es lo que han hecho los tradicionalistas. Usar la palabra Islam, que simplemente significa sumisión, y nombrar una religión. El mandato es muy simple, someterse a Dios. En el segundo capítulo del Corán, titulado Al-Baqarah, en el verso 131, Dios le dice a Abraham, sométete, y él dice, me he sometido al Señor de toda la creación. Como ves, no se realiza una shahada o un testimonio de fe o algo en particular para uno someterse a Dios. Leamos un poco más del capítulo 6, versos 162 al 163. Di tú, mi deber y mi paciencia, y mi vida y mi muerte son para Dios, el Señor de toda la creación. Él no tiene compañero, y eso me lo ha ordenado, y yo soy el primero de los que se someten. Esto es una captura de pantalla de un Corán traducido por los tradicionalistas. Y aquí vemos en el final de este verso donde ponen la palabra musulmanes, cuando en realidad deberían de escribir sometidos. Sometidos es la traducción correcta. Primero leámoslos de tal manera como está y luego de la manera correcta, y verán la diferencia. Creyentes, temed a Alá con el temor que le es debido, y no muráis, sino como musulmanes. Este tipo de traducción corrompe el mensaje, haciendo creer que uno debe de pertenecer a un grupo llamado musulmanes, cuando simplemente Dios nos está diciendo que nos sometamos a Él. Oh vosotros, que escucháis la advertencia, tened prudente temor de Dios, con el prudente temor debido a Él, y no muráis a menos que no estéis sometidos. ¿Ven la diferencia? Ahora, sometidos. ¿Sometidos a qué? Sometidos a Dios. Islam es simplemente un mandato de Dios, no un grupo o una religión a lo que uno debe de pertenecer. Ninguno de los profetas o mensajeros de Dios pertenecían a ninguna religión llamada Islam. Ellos simple y llanamente se sometieron al mandato de Dios. Ahora bien, ¿a qué se refiere Dios cuando nos comanda a someternos? ¿Qué quiere Dios que hagamos? La respuesta está en el Corán. En resumen, creer en Dios y el último día, hacer buenas obras para purificarnos. El autor en su análisis también explicó que debemos de tratar lo que nos sucede en nuestras vidas como el proceso de purificación por el que Dios nos hace pasar. Estamos llamados a aprender y a enseñar, ser testigos. El profeta fue un testigo para nosotros y nosotros debemos ser un testigo para el pueblo. Y si no estamos haciendo eso, estamos fallando en una parte importante de nuestro deber. Concluiré este tema con otra cita de Gerrans que dice, creo que Dios nos da el poder de la iniciativa, el poder de la creatividad, el poder de la responsabilidad personal. Y así como no nos dice cómo tener paciencia,
porque nos acredita la capacidad de resolverlo. Creo que lo mismo se aplica a nuestro Islam, a nuestra sumisión. Y para terminar, recordemos que Dios nos envió al Furqán, el criterio entre el bien y el mal. Es por esta razón que creo que ningún ser humano necesita de un sacerdocio o de una religión que le dicte entre lo bueno y lo malo. En el tercer capítulo del Corán, Al-Imran, en el verso 84 dice: Di, creemos en Dios y en lo que se ha hecho descender sobre nosotros, y lo que se ha hecho descender sobre Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y los nietos, y lo que se ha dado a Moisés y a Jesús y a los profetas de su Señor. No hacemos división entre ninguno de ellos, y a Él nos sometemos. Piensan que es un favor para ti que se han sometido. Di tú, no creas que tu sumisión es un favor para mí. La verdad es que Dios te ha concedido el favor de que te ha guiado a la fe, si eres veraz. Que Dios te bendiga por tomar de tu tiempo para aprender con el propósito de acercarte más a Dios. Hasta la próxima.